En el vídeo anterior no hicimos ninguna alusión a la política seguida por los nazis para con los judíos alemanes y posteriormente los judíos europeos de cuantos países iban ocupando. A ello dedicaremos en exclusiva este vídeo. Les doy la bienvenida al vertedero de Kratos. Ya hemos visto en otros vídeos que el odio hacia los judíos fue una constante en toda Europa prácticamente desde la antigüedad. Pero a lo largo del siglo XIX a este odio se le despojó de la componente religiosa que había tenido hasta ese momento, para ir poco a poco cambiando a un odio de tipo racial, totalmente absurdo, porque corporalmente los judíos europeos a las alturas del siglo XIX eran prácticamente indistinguibles del resto de europeos. El nazismo recogió esta tradición europea profundamente antijudía y la utilizó para hacer de ellos uno de los cabezas de turco a los cuales culpar de los males de la patria, a los cuales culpar de la sociedad de precariedad, pobreza y desesperanza existente en Alemania después de la Gran Guerra por culpa de las humillantes condiciones del Tratado de Versalles. Obviamente no fue la única minoría en sufrir persecución y muerte, pero sí fueron utilizados mediáticamente como uno de los enemigos a destruir. Los nazis usaron el odio hacia los judíos como uno de los pilares para afianzar su poder. Desde los tiempos del DAP, los judíos ya eran víctimas de los desmanes de las SA. Una paliza por allí, algún destrozo por allá, pero al fin y al cabo esto no tenía nada de nuevo, no tenía nada de particular que los judíos fueran maltratados en Centro Europa. Pero a partir de 1933, con la subida al poder de los nazis, empezó algo totalmente distinto. El antijudaísmo adquirió el cariz de política de Estado. El 1 de abril de 1933 comenzó un boicot sistemático a todos los profesionales y comerciantes judíos. Entrar en uno de estos negocios, salvo que fuera judío, te exponía a sufrir una buena paliza por parte de las SA. La situación se volvió cada vez más irrespirable a lo largo de todo 1933 y 1934, y en septiembre de 1935 se aprobaron las famosas leyes de Nuremberg. Estas leyes arrebataban la ciudadanía alemana a los judíos y también trataban de poner una especie de retorcido orden en el caos, determinando quién era judío y quién no lo era. Se establecieron 4 categorías: los judíos, los mixtos de segundo grado, los mixtos de primer grado y los alemanes arios. Todo dependía del volumen de ascendencia judía que tuviese cada cual. Se podía descender a una categoría inferior en base a algunos factores agravantes, como por ejemplo participar activamente en una comunidad religiosa judía o contraer matrimonio con algún miembro de una categoría inferior. En principio, solo los considerados judíos fueron objeto de la represión de los nazis, pero más adelante, ya una vez empezada la llamada solución final, también arremetieron contra los mixtos. Con todo esto se pretendía aislar a los judíos social y económicamente. Algunos, los que podían, empezaron a marcharse. El 7 de noviembre de 1938, un muchacho de origen judío, Herschel Grenspan, indignado por el trato que recibían sus padres en Alemania, disparó a funcionarios de la embajada alemana en París. Este hecho sirvió para que Joseph Goebbels llamase a un ataque contra los judíos por toda Alemania, en la noche del 9 al 10 de noviembre. Los nazis soltaron a los perros de la SA y la SS, y el terror estalló. Fue la llamada Noche de los Cristales Rotos. Más de 1.500 sinagogas destruidas, cementerios profanados, daños en cerca de 7.000 tiendas, 30.000 judíos detenidos e internados en campos de concentración que ya existían por entonces, como el de Dachau. El número de muertes de esa noche ronda el centenar. Pero de esos 30.000 judíos internados en campos, de la mayor parte de ellos,
no se volvió a saber nada. Para 1939, la mayor parte de negocios y empresas judías habían quebrado como consecuencia del boicot. Los intentos de los judíos por salir de Alemania fueron en aumento entre 1933 y 1939. Sin embargo, la comunidad internacional no fue solidaria en este sentido. Muchos intentaban emigrar a Palestina, pero los británicos ponían muchas trabas a esta emigración debido a la presión que ejercían los árabes. Otros intentaban llegar a Estados Unidos o a otros países europeos, pero muchas veces los países de destino ponían trabas y obligaban a los refugiados a volver a Alemania, donde solo les esperaba el encierro y la muerte. La expansión territorial alemana por Checoslovaquia, Polonia y más adelante en la Unión Soviética agravó el problema judío. Cada vez había más judíos de los que hacerse cargo y los nazis no los querían en sus territorios. A los judíos se los deportó hacia territorios del este y se les confinó en guetos como el de Varsovia, donde morían por miles debido a la desnutrición y las enfermedades. Pero nada de esto fue suficiente para los nazis. Y en enero de 1942, un grupo de altos funcionarios y de jerarcas del partido y de las SS se reunieron en el Palacio de Wannsee, cerca de Berlín. Allí recibieron instrucciones precisas por parte de los oficiales de las SS, Reinhard Heydrich y Adolf Eichmann. Fue la solución final, la orden para el exterminio de los judíos europeos, con lo cual se desató el Holocausto, la Shoah. Eso que los negacionistas dicen que no sucedió. Sabía que llevar a cabo este proyecto sobre Hitler y sobre los nazis iba a hacer que me lloviesen las críticas y aun los insultos. Soy consciente de que hay por ahí mucho neonazi suelto, mucho negacionista del Holocausto y mucho revisionista. Para aguantar eso, estaba preparado. Pero no estaba preparado para aguantar el bombardeo de los autodenominados razonables. No estaba preparado para los... ¿Y qué pasa con Stalin? Con Mao, con Pol Pot. Ellos mataron a muchos más que los nazis. Es posible. ¿Y qué? Si no eres un neonazi, ¿por qué te molesta tanto que enumere los crímenes del nazismo? Tampoco estaba preparado para los... Otro más hablando de Hitler. Eso ya no interesa a nadie. Cuando hay partidos por toda Europa que repiten a día de hoy consignas similares a las que en su día repitieron los nazis, hablar sobre Hitler y el nazismo se convierte en un asunto de interés general. Si usted prefiere mirar para otro lado, hágalo, pero al menos no incordie. Pero los peores, sin duda, son los que dicen, al menos hay que reconocerles que ganaron unas elecciones, o este es aún mejor. Al menos hay que reconocerles que sacaron a Alemania de la crisis. Es que la historia de los vencedores dice solo lo malo de los nazis. ¿En serio? ¿En serio hemos de reconocer algo bueno a un régimen que arrebató la ciudadanía a cientos de miles de sus ciudadanos, los saqueó y los asesinó? ¿En serio vamos a blanquear el nazismo? ¿En serio vamos a maquillarlo? Si usted maquilla a los nazis, por poco que sea, usted no es mejor que lo que fueron ellos. Su opinión no merece respeto y usted es un miserable.